de Lambón. Estamos en la carta a los Romanos, capítulo 8 de la carta a los Romanos. Estamos estudiando las hermosas palabras de San Pablo, las palabras de fe de San Pablo. Como le digo, todos los martes antes de comenzar la clase, se lo diré por los siglos de los siglos. San Pablo no escribe las cartas a lo loco, él no lanza versículos como si estuviera sembrando al aire. Todas las cartas de San Pablo tienen ¿qué cosa? Un orden y un tema específico. Son movidas por algún tema. La carta a los Romanos es una de las pocas comunidades que San Pablo escribe carta que nunca visitó. Cuando escribe la carta, visita la carta, visita la ciudad mucho después de escribir la carta. Escribe la carta motivado por la fama que tenía la iglesia de Roma ya, cuando él todavía no había visitado la ciudad, una iglesia formada por gentiles y por judíos, viniendo de la ley judía. Por eso San Pablo escribe esta hermosa carta reflexionando sobre la obra de la fe, sobre la obra de cómo los judíos vivían en la ley, cómo la ley no daba santidad, cómo Jesús hace la obra de la redención, de la propiciación, de nuestra santificación, después cómo esa obra de Jesús viene a nosotros a través de las aguas del bautismo, y después empieza a explicar a través de los últimos martes que hemos visto cómo la persona que entra a la vida trinitaria a través de las aguas del bautismo tiene que comenzar a vivir en el Espíritu. Pero estos capítulos es la vida en el Espíritu, la vida del creyente, la vida del bautizado, cómo debe vivir el bautizado. Eso es lo que hemos visto en este capítulo 8, por eso la semana pasada hablamos de los dones del Espíritu Santo. Dice en Romanos 8, 14, en efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavo para recaer en el temor. Antes bien han recibido un espíritu de hijo adoptivo que nos hace exclamar Abba, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si compartimos su sufrimiento, para ser también con Él glorificado. Sigue diciendo, se lo vimos la semana pasada, sigue diciendo San Pablo en el versículo 18. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en esperanza de ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos la primicia del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. San Pablo sigue hablando en este tema profundo del Espíritu y nos dice, San Pablo en este versículo 18, una cosa muy interesante, que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos espera. O sea, casi siempre nosotros cuando estamos viviendo, ¿en qué nos enfocamos continuamente? En los sufrimientos. Y hay personas que andan siempre como María Magdalena, la vía dolorosa, enfocándose en los sufrimientos, y mientras más se enfoca en los sufrimientos, más sufrimientos atrae. Pero San Pablo dice una cosa, que en vez de enfocarnos en los sufrimientos, porque todo el mundo tiene sufrimiento, todo el mundo tiene sufrimiento hoy en día. Entonces hoy en día el mundo está lleno de sectas que tienen solución para todos los sufrimientos. Pare de sufrir. Ahí en su país se para todo tipo de hay receta para todo tipo de sufrimiento. Cualquier secta, cualquier esquina te dice, si tú eres cristiano ya tú no tienes. Yo hace poco estaba hablando en el gimnasio con un muchacho que es de una iglesia pentecostal y él me lo decía, no, porque el cristiano no tiene sufrimiento, y el cristiano es rico, el cristiano no es pobre. Yo le dije, mira, primero que nada, que conozco 1 millón de pentecostales muertos de hambre en Honduras y en Nicaragua. Así que no me vengas con cuentos de que el cristiano, todos los cristianos que encuentran aquí son millonarios, porque conozco en Honduras cuando yo viajaba, y en Guatemala, por el trabajo mío, conozco millones de pentecostales que se están comiendo un cable. Así que todo eso será próspero aquí en Estados Unidos porque trabajan. Y además le dije, si todo el que es salvo, Dios lo prospera, el Señor lo prospera, entonces yo quiero que tú me expliques que San Pablo tenía que trabajar haciendo cestas. Pedro era pobre, los apóstoles fueron pobres.
Todos los mártires fueron pobres. Es más, el Señor dice, cuando vayas a predicar no lleves bolsa. Entonces yo quiero que tú me expliques qué tipo de evangelio. No, porque San Pablo dice, sí, no, pero espérate. San Pablo no me explica a Cristo. Cristo me explica a mí a San Pablo. ¿Cómo yo voy a decir? No, Cristo lo dijo mal, San Pablo lo va a decir bien. No. Tú entiendes a San Pablo a través de lo que dijo Cristo. Entonces lo que hice, le quise poner una pequeña trampa. Entonces, ok, vamos. Entonces tú me dices que el que tiene riqueza es bendecido por Dios. Dice, sí, el Señor bendice con riqueza. Y tú me dices que la Iglesia Católica es rica, entonces la Iglesia Católica es bendecida. Dice, no, la Iglesia Católica no. Digo, tú eres un descarado. Primero me dice que es bendecido por Dios, se vuelve como rico. Tú me dices que la Iglesia Católica es rica. No es lo que dicen siempre. Entonces, según tú fumas a pensar, la Iglesia Católica es extremadamente... pero no, la Iglesia Católica no entra en eso. Bueno, dime o sea, todo es la misma demagogia, todo es la misma distorsionamiento de la palabra de la palabra de Dios. De la palabra de Dios, de que, no, hermano, todo el mundo... Ese evangelio de la prosperidad, el único que se prospera, créanme, es el pastor, que recoge los diezmos. Nadie más se prospera con ese... Yo creo que el Señor bendice económicamente, yo sí lo creo profundamente, que el Señor bendice económicamente. Pero casi siempre, el Señor nunca te va a dar más de lo que tú necesitas. Créeme. ¿Tú sabes por qué? Porque el día que te dé más de lo que tú necesitas, le dices, muchas gracias, chao. Fíjate lo que dice en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice, dame el pan de hoy, de mañana y de la semana que viene. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. El Señor me da el pan hoy. El de mañana me lo va a dar también, pero ¿cuándo? Mañana. Recuerden eso que pasaba con el maná. El maná caía en el desierto y la gente que recogía para 4 o 5 días, ¿qué les pasaba? Se les podría. El maná que guardaban para el día siguiente se podría. ¿Tú sabes el único maná que no se podría? El que guardaban el viernes. Porque el sábado no podían trabajar. El Señor provee, pero yo creo que el Señor no provee de más, porque el Señor sabe que el día que provea de más, a no ser que tú tengas muy buen corazón, más nunca te ve. De hecho, un montón de veces, Señor, dame la lotería para poderte servir con más soltura. Y el Señor me ha dicho, el día que te dé la lotería, más nunca te veo. Y Él sabe lo que dice. Pero San Pablo nos llama, ya que el sufrimiento está aquí, y va a haber sufrimiento mientras el demonio esté actuando. Porque toda esa lógica de protestantes que acepta a Jesús en el sufrimiento se contradice con las mismas teorías de ellos de la gran tribulación. Si viene una gran tribulación, ¿qué cosa es la gran tribulación? Sufrimiento. ¿Y quiénes van a pasar la gran tribulación? Los paganos. Los cristianos también. Entonces, como dice que el que encuentra a Jesús no tiene sufrimiento. Cuando Jesús dice, si quieres seguirme, ¿qué cosa? Carga tu cruz. ¿Y qué cosa es la cruz? El sufrimiento. Sufrimiento. Jesús lo que nos llama es a no quedarnos parados con la cruz a cuesta llorando. Porque el que se queda parado con un gran peso arriba, ¿sabe lo que le pasa? Se hunde, se aplasta. Jesús nos llama a coger la cruz y seguir caminando. San Pablo nos da un consejo también bien bueno. Dice, en vez de enfocarnos en los sufrimientos, vamos a enfocarnos en la gloria, y no solo futura. Dice, en la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Y dice una cosa muy interesante, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Va a decir un poco más adelante que la creación entera gime hasta el presente con dolores de parto. Aquí San Pablo pone la salvación, pone la redención más allá del planeta Tierra, más allá del hombre. San Pablo pone la redención en un contexto del cosmos, en un contexto cósmico. Cuando las personas que dicen, bueno, si hay extraterrestres en otros planetas, yo digo, espérate una cosa, hay que tener en cuenta dos cosas. La Iglesia no se opone, la Iglesia dice, los científicos del Vaticano han dicho últimamente que es muy posible que haya vida en otros planetas, que haya vida en otros planetas. El universo tiene fin conocido. No, en una cosa tan gigantesca debe haber algún tipo de vida en algún otro lugar. Eso el Vaticano no se opone, ni la Santa Sede, a que haya vida en otro lugar, porque toda vida que haya en el universo va a ser creada ¿por quién? Por Dios. Lo que la Iglesia se opone es a toda esa gente que se pasa la vida entera comunicándose telepáticamente con platillos voladores.
y con extraterrestres que vienen y se lo llevan y después lo traen. Eso es lo que se ha convertido en un culto de la nueva era, queriendo sustituir a Dios por este tipo de gente. Pero San Pablo aquí dice, y aquí lo dice, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Que aquí San Pablo dice que toda la creación, y cuando dice la creación no dice creación de la tierra, dice creador del cielo y de la tierra. Dice San Pablo que toda la creación, hasta los confines del universo, espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? No del Hijo de Dios, ¿la revelación de quién? De los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. Cristo se nos reveló a nosotros. Nosotros tenemos que revelarnos, tenemos que revelar a Cristo a toda la creación. Y si hubieran gente en otro planeta y se pudieran comunicar como nosotros, ¿tú sabes lo que tendríamos que hacer? Lo mismo, lo dice aquí San Pablo, llevarle la buena noticia, porque cuando el Señor redime el cosmos, lo dice. La creación en efecto fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Dice que la creación, San Pablo está pasando ya, primero que estaba hablando en el capítulo 8, está hablando de nuestra vida en ¿qué? En el Espíritu. Ahora está hablando que nuestra vida en el Espíritu tiene que marcar no solo a nosotros mismos, sino a toda la creación, porque toda la creación es redimida. Dios no redime solamente al hombre, redime a toda la creación. Y dice que la creación fue sometida a la caducidad. ¿Qué cosa es una cosa caduca? Una cosa decadente. Una cosa caduca no es que está acabada totalmente, es que va camino de acabarse. Una cosa caduca es algo que está totalmente decadente, que cada vez, en vez de ponerse mejor, se pone peor y se pone peor. Dice San Pablo que la creación fue sometida a la caducidad. Y dice, no espontáneamente, no fue que la creación se volvió caduca así por generación interna, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la esclavitud. Dice, ¿por qué la creación se volvió caduca? Dice, porque la sometió, ¿quién? El mismo Dios. ¿Y por qué el Señor sometió a la creación a caducidad? ¿Por qué ustedes creen que el Señor sometió a la creación a la caducidad? Por el nuevo reino de Dios. Las dos dijeron algo, pero no, que está relacionado, que es con esto, pero no es el Señor sometió a la caducidad de la creación, porque la creación se apartó de Él. Por el pecado, se apartó de Él por el pecado, se apartó de consecuencia del pecado y por el reino que iba a venir. Por eso es que dice, la sometió en la esperanza de ser liberada de la esclavitud. La creación, Dios la sometió a la caducidad porque se apartó de Él. Y lo decía San Agustín, ¿se acuerdan de la frase de San Agustín? Al que se aparta de Dios, todo se aparta de Él. ¿Y tú quieres ver algo caduco? Alguien que se aparta de Dios. Tú puedes ver un palacio no voy a decir barrio Miami para que nadie se ofenda, en los barrios más ricos de Miami, y tú puedes ver de millones de dólares la casa, que lo que tú ves adentro es caducidad. Tú vas a muchas de esas fiestas, tú lo que ves son gente caduca y fiestas caducas. ¿Cuántas bodas caducas he visto yo cuando tocaba órgano? O sea, que eso es lo que dice, que no, la caducidad no está ligada a tener o no tener. Está lo que tú tienes adentro de ti. Y dice que sometió a la creación esa caducidad a la cual todavía la creación está sometida. Ustedes quieren ver algo más caduco que Hollywood. Hermano, Hollywood es la capital de la caducidad. Tú ves todas esas estrellas glamorosas, pero dentro todas te están caducas. Caducas, cada vez lucirán mejor por fuera, pero cada vez tienen menos en la cabeza y menos que decir. Mel Gibson llamó a la alfombra roja la alfombra de las mentiras. Porque dice, todo lo que pasa por ahí es mentira. El pelo de las mujeres no es de ella, aquello tampoco es de ella, la ropa no es de ella, las joyas no son de ella. Atrás viene el hombre con la caja para quitarle la joya en cuanto se termina. Los hombres tampoco los trajes, los dientes, el color de los dientes tampoco nada es de nadie en Hollywood. Nada es de nadie en Hollywood. ¿Y qué es lo que produce? Películas caducas, vidas de gente caduca.
Eso es lo que, y ese es el ejemplar hoy en día de lo que le presentan a la juventud como meta. Aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de su corrupción, porque eso es lo que dice San Pablo aquí. La caducidad, ¿a qué lleva? A la corrupción. La caducidad lleva a la corrupción. Dice, la liberó de esa corrupción, de esa caducidad, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y en ese versículo 22 dice lo que decía: pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente. Tú ves, con la redención de Cristo no paró la creación de gemir. La creación gime continuamente hasta el día de hoy con dolores de parto. Sigue diciendo San Pablo que sufre dolores, pero este dolor de parto no es un dolor de parto como un dolor de una persona que no tiene esperanza. La mujer que sufre con dolores de parto tiene esperanza porque va a dar a luz una vida. Y tan es así que a poco tiempo se los olvida y vuelve a salir en estado otra vez. Porque más vale la vida que da que el dolor que pasa. No es un dolor que termine en angustia, es un dolor de esperanza. Porque sabe que lo que viene es mucho mejor que el dolor que estás pasando. San Pablo dice, así gime la creación. Está pasando por un mal momento, pero ese mal momento que está pasando debe llevarla a una vida nueva. Y dice San Pablo, y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, dice San Pablo. Todo, así como la creación gime a nivel cósmico, a nivel de sociedad, también nuestro espíritu dice, gime con dolores de parto, esperando ¿qué cosa? Una vida nueva. Cada vez que uno cae en pecado, cada vez que uno no puede superar una situación de la vida de uno, ese dolor que uno siente y sale, cada vez no salgo de esto, pero yo sé que el Señor me puede sacar. Gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo, esa ansia que tiene el hombre que Dios llama, que tiene ansia de santidad. Dice en el versículo 24, porque nuestra salvación en esperanza, porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve, no es una esperanza que se ve, no es esperanza. Pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Fíjate lo que dice San Pablo. Porque nuestra salvación es en esperanza. Nosotros, que es lo que también contradice con la doctrina protestante. Tú eres salvo ya, olvídate del asunto. Dice San Pablo que nuestra salvación es como en esperanza. Y dice San Pablo, una esperanza que se ve no es esperanza. Porque la esperanza no se ve, la esperanza se espera. Tú tienes esperanza de que las cosas cambien porque ahora te estás comiendo un cable. Si tú estuvieras con mucho dinero, tú no tuvieras esperanza de que las cosas cambiaran porque ya tú lo tienes. Por eso dice San Pablo que una esperanza que se ve no es esperanza. Dice, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? No, una cosa que se ve ya tú la tienes, no sabes qué cosa es. Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Porque cuando tú estás pasando una situación difícil y no tienes esperanza, pierdes la paz y la paciencia. Por eso cuando tú estás pasando una situación difícil y esperas sabiendo que el Señor va a poner solución a esa situación, dice San Pablo, tú aguardas con paciencia que la obra del Señor se realice. Y me encanta ese versículo 24, porque nuestra salvación es ¿en qué? En esperanza. O sea, cuando te vengan a decir, no, porque ya tú eres salvo, dice, mira lo que dice San Pablo, que nuestra salvación no es ya, es en esperanza. Porque mientras estemos viviendo todos los días, ¿qué cosa es la vida de nosotros? Dolores de ¿qué? De parto. Créeme que si no va a ser por una cosa, va a ser por otra. Y a donde quiera que tú miras hoy, ¿qué es lo que tú ves? Dolores de parto. Todo el mundo está pariendo. Ahora hay una gente que paren para muerte y hay una persona que paren para vida. Que es la gran diferencia entre. Pero dice el versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Eso es lo que tenemos que. Esa es la gran prueba de que una de las gran pruebas de que tú ya llegaste a vivir en el Espíritu, es cuando tú puedes guardar tu paciencia. Y el Señor te pone prueba para saber si tú sabes guardar tu paciencia. Es como cuando tú vas a pasar de grado, ¿qué es lo que te ponen al final del curso? O un examen. Si lo apruebas, y si no lo apruebas, como es gente ponchada. Mire, el sábado a mí el Señor me puso una prueba. Y ahora como son tan chismosos, si hablo de San Pablo nadie se da cuenta. Pero en cuanto yo digo algo, tú me dices así.
estiran el cuello como un avestruz. Así, a ver qué cosa. Y pasé la prueba, hago el cuento porque pasé la prueba, si no pasó la prueba no se los hubiera. El sábado yo fui a la ópera, al teatro de la ópera, que está aquí en el downtown, que es gigantesco, no sé si ustedes han estado. Pues yo estaba salí de la ópera y fui a comer algo a la carreta. La verdad es que una cosa no tiene como en la otra. He haber ido a Cora Gable, a Key Biscayne, pero no de la ópera a la carreta. Pero yo espero, yo vivo en paciente esperanza. Pero yo no sé por qué, bueno, yo sí sé por qué, son los ángeles del Señor. Antes de entrar a la carreta se me ocurrió hacer así y no tenía la cartera. Yo nunca me toco la cartera. Ese día yo sentí, me bajé del carro, pero quise hacer así. Yo dije, la cartera. Y yo sé que yo la llevé a la ópera porque yo pagué el parqueo. Yo pagué el parqueo, o sea, yo dije, perdí. Ya estaba a punto de darme el arrebato. Y dije, no, espérate. El Señor va a tomar control de esto. Y yo tengo en la cartera una estampa del Padre Pío. Le dije al Padre Pío, agárrala donde quiera que esté, que yo voy para allá. Y eran las 11 de la noche. Y yo dije, me voy para el teatro. Bueno, más seguro que estuviera hasta cerrado. Llegué, estaba el security, todo oscuro. Y le dije al security lo que me había pasado. Y me dijo, ¿tú te acuerdas por dónde tú estabas? Imagínate aquella cosa inmensa. Y yo estaba ahí arriba en Gallinero en lo último, porque el ticket me cuesta $19. Y yo estaba en el 5º piso pegado al techo. Y me dice, pero es que no se puede prender la luz. Y dije, vamos para allá arriba. Yo voy a buscar por dónde. Y el hombre fue tan amable que subió conmigo. Hermano, llegué, metí la mano y encontré la cartera debajo debajo del mismo asiento, con el teatro oscuro. Y dije, esto fue porque yo supe guardar mi paciencia, porque estuve a punto de empezar. ¡Qué desgracia! Y ahora el Social Security, la licencia de conducir, las tarjetas, pero dije, no, frena. Esto tiene que tener. Y dice, ya yo sé que yo pasé esa prueba. Ahora el Señor nos va poniendo diferentes pruebas y depende si tú sabes guardar la paciencia o si te da un arrebato, prepárate para la próxima porque perdiste el curso. Tienes que empezar el curso de nuevo hasta que aprendas a pasar si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Sigue diciendo en el versículo 26. Y de igual manera, oye lo que dice el versículo 26. Y de igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Estos versículos son muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí San Pablo está hablando de algo. ¿Tú sabes de qué habla San Pablo ahí? Del don de lengua. Habla San Pablo ahí. Es lo que dice. Y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Por supuesto, nuestra carne, que es lo único que da muerte y problema. El Espíritu Santo viene cuando nos hace espiritual en ayuda a nuestra debilidad, a nuestro problema. Pero dice, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. San Pablo deja bien claro que nosotros no sabemos pedir como conviene. ¿Y cómo hay que pedir? Ustedes están muy místicos, háganse tu voluntad, pero ya eso ya es un grado de santidad que ha alcanzado Marta María, que es sumo, pero uno debe, pero sí es cierto lo que dice, uno debe pedir que uno viva en la voluntad, pero muchas veces uno quiere que la voluntad de Dios se parezca mucho a la voluntad de nosotros. Ese es el gran problema. ¿Y qué es lo que dice San Pablo en este versículo? Dice, nosotros no sabemos pedir como conviene. Ya la gente que ha crecido en el Espíritu, ya más o menos el Espíritu le va diciendo, pero muchas veces uno se empeña en pedir cosas que no son malas, pero que no nos conviene. Punto. Hay cosas que son buenas, pero que no nos convienen. Cuando mismo éramos muchachos, habían cosas que no eran malas, que queríamos hacer, estos padres no nos dejaban hacerlas, no porque fueran malas, sino porque no nos convenía hacerlas. Y nosotros no entendíamos eso. Igual muchas veces nos pasa con Dios. Pedimos cosas que no nos convienen y nos empeñamos en pedir cosas que no. Y nos perdemos 3 años pidiendo una cosa que a la larga no se va
a dar. Y darle gracias a Dios que no se dio. Porque hay gente que se mete en 10 años pidiendo algo, cuando el Señor por cansancio se lo da, después está 10 años pidiendo que se lo quite. O peor, ¿por qué Dios me dio si tú se lo estabas pidiendo? Pero fíjate, dice San Pablo, y esto tenemos que tener nosotros bien claro, no sabemos pedir, hasta cosas buenas no sabemos pedir como nos conviene. Puede ser, no sé, muchos ejemplos, cuando Sor Faustina fue a varios conventos pidiendo la entrada en esos conventos y en todas se lo negaban. Y a lo mejor ella pensaba, qué cosa mejor que ir a pedir la entrada a un convento. Pero a lo mejor si ella hubiera entrado a uno de esos conventos, jamás hubiera tenido la revelación de la divina misericordia. El Señor le cerró todas las puertas hasta que llegó al que Él quería ponerla a ella. Una cosa que ella pudiera pensar en su momento, ¿por qué si yo quiero consagrarme a Dios, todas las puertas se me... qué malo tiene? El Señor la estaba moviendo al lugar que Él quería, porque muchas veces no sabemos pedir como conviene. Más el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Que ese gemido, fíjate que no dice con palabras, no dice con palabras, con gemido, con algo que sale del corazón que tú no puedes expresar con palabras. Y entonces dice, el que está orando no es tu inteligencia, el que está orando es el Espíritu Santo. Ahora fíjate, si tú estás pidiendo algo que tú no, si tú estás pidiendo algo que a ti te conviene, pero que tú no sabes que te conviene, ¿tú sabes qué cosa es? ¿Sabes qué cosa es lo que estás pidiendo? No, aterricen de la nube mística donde están, vamos al plano terrenal. Si tú estás pidiendo algo que no sabes lo que estás pidiendo, ¿tú sabes lo que estás pidiendo? No. Y si no sabes que lo estás pidiendo, ¿cómo lo estás pidiendo? Es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está gimiendo en ti lo que tú no sabes, lo que el Espíritu Santo está pidiendo en ti. Ese es el don de lengua. Tú estás orando en lengua, una cosa que tú no sabes lo que estás diciendo, pero es el Espíritu que está orando algo que tú no sabes lo que es, pero es lo que te conviene. Esa es la importancia de la oración en... Pídelo porque es un don que el Señor nunca niega. Lo que muchas veces las gente no tienen don de lengua porque tienen pena hablar en lengua. Hay mucha pena, respeto humano de hablar en lengua. Tú tienes que pedir el don, el Señor tiene que dar el don de lengua. Ahora, con si el Señor da el don de lengua, tú no te pienses que el don de lengua tú vas a abrir un día la boca y vas a echar un discurso en lengua. Eso no es así, aunque el Señor puede darlo de esa forma, pero no es lo más usual. A un niño cuando nace a los 6 meses le sale un diente y empieza a hablar. Un día se levanta con el diente y dice, oye, el desayuno no me ha llegado hoy. ¿Cómo empiezan a hablar los niños? Sílaba, ta. Y después de una sílaba agregan otra sílaba. Así es el don de lengua. El Señor cuando te empieza el don de lengua te da una sílaba. A mí me dio una sola sílaba cuando me dio el don de lengua. Pero no fue una sílaba que yo busqué. Un día estaba orando y esa sílaba se empezó a enredar en la oración que yo estaba haciendo. Y yo ¿qué hice? Me dejé guiar por él. Y después de esa sílaba vino otra sílaba. Y después vino otra sílaba. Pero yo, ¿por qué? Porque la usé. Si yo digo, yo no voy a repetir esta sílaba porque van a pensar que estoy loco, nunca hubiera tenido don. Pero el don de lengua es uno de los dones que el Señor da a todo el mundo porque es un don de oración. Primero, lo que hay que pedirlo, y segundo, estar atento para cuando viene. A mí me decía una vez una hermana hace años, decía, yo no sé, me pasó una cosa rarísima, yo me empiezo a orar y la lengua se me enreda. Yo dije, sigue, ese es el don, no es que la lengua se te enreda, ese es el don de lengua que está en ti. Tú estás pidiendo algo que no sale de ti. El problema es que nuestra oración, muchas veces hay oración vocal que sale del Espíritu. Hay oración vocal en español que sale del mismo Espíritu y el Espíritu la pone en tu corazón. Pero hay muchas oraciones nuestras que son vocales, que son mentales. Y tú tienes que estrujarte el cerebro para poder echar 4 oraciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estás orando en el Espíritu, no es tu inteligencia la que está orando, porque tú no tienes idea de qué tú estás diciendo. Es el Espíritu que sale como, qué sé yo, como cuando explota una cosa esa de petróleo, ¿sabes? Que sale el chorro, pues sale. Es una experiencia que eso es lo que se refiere
que se refiere a San Pablo, porque desde el momento que tú sabes lo que estás pidiendo, hay que tener cuidado, no vaya a ser que sea tu inteligencia quien está pidiendo. Pero dice que el Espíritu intercede. Fíjate que es una cosa, el Espíritu que está en mí ora a Dios. Es una oración de Dios a Dios en ti. Porque el Espíritu le ora a ¿quién? Al Padre a través de Cristo. Es una obra trinitaria, pero a través de ti. Por eso es una oración muy poderosa. Y es una oración que pone frenético al diablo. Porque el diablo no tiene idea de qué tú estás pidiendo. Y como el diablo no sabe que tú estás pidiendo, no sabe que vas a recibir. No entiende, absolutamente no entiende. Si no lo entiendo yo, ¿cómo lo va a entender el diablo? Eso es algo que pone fuera, y por eso es que tanta gente combate la oración en lengua. Porque el demonio no la entiende y no le gusta. Y no le gusta. Él quiere estar en control y quiere saber que tú estás pidiendo, a ver de que fue un estorbo lo que tú estás pidiendo. Entonces, Por eso, entonces eso sería una oración directa con Dios. ¿cuál? La oración. La oración de lengua es el Espíritu en ti, clamando a Dios. Exacto, pero entonces cuando el Espíritu viene a ti, entonces es una oración directa con Dios. Es que el Espíritu no viene a ti, el Espíritu está en ti. Bueno, por supuesto, yo entiendo. A Dios, Padre, por supuesto, a través de Cristo. Es lo que dice San Pablo. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Fíjate que es una obra trinitaria. Dios que mira tu corazón hace que el Espíritu que está en ti pida lo que a ti te conviene. Y el mismo Señor la recibe y el mismo Señor te lo da. Es una obra de la Santísima Trinidad. Dice, se expresa, porque si San Pablo, porque San Pablo podría decir, pues el Espíritu mismo intercede con ustedes con palabras sabias o palabras profundas. No menciona la palabra, lenguaje, ni palabra. ¿Qué es lo que menciona? Gemido. Que si vienes a ver una oración en lengua, no es palabra. No son palabras. En realidad uno no sabe qué cosa es. ¿Qué cosa es? Por eso yo creo que, como decía la hermana, todo el mundo puede recibir el don de lengua. Lo que tienes que pedirlo con insistencia. Lo que sí es un disparate es lo que yo he oído en algunos lugares. Ven que hay un curso para enseñarte a hablar lengua, como si fuera esperanto lo que te van a enseñar a hablar. No hay curso para enseñar a hablar, porque ¿qué cosa es el don de lengua? ¿Un qué? Un don. Es un gemido, pero es un don. No hay curso. Hay un curso para recibir regalos. Vengan 3 meses antes de Navidad a coger un curso para que le traigan bastantes regalos en Navidad. Eso no existe, porque ¿de quién depende el regalo? ¿Del curso que tú vayas o de quiénes tendrían que pasar un curso para regalo de Navidad? El que va a dar el regalo, no el que lo recibe, ¿no? Entonces tú no puedes tener un curso. Yo le doy en algunas iglesias protestantes anunciando un curso para hablar lengua. Y hay gente que en oración ha obligado a gente a que hable en lengua. Tú no puedes obligar a nadie que hable en lengua. Eso es un don del Señor que el Señor lo da. Ahora vuelvo a decir, el respeto humano es una de las barreras para que no se dé el don de lengua. Ay, si lo digo, la gente que está alrededor mío va a pensar que estoy loco, que estoy loca, o que estoy inventando, o que estoy... Hay mucho respeto humano referente a la oración de lengua, pero San Pablo dice que es una oración verdaderamente poderosa, porque dice que es una intercesión a favor de los santos según Dios. Porque puede ser que tú estés orando en lengua y no estés orando por ti, puede ser que estés orando por otra intención de otro lugar. Es que tú no tienes idea de qué tú estás pidiendo. Por eso también es un insulto al Espíritu Santo empujar un don de lengua que no lo tenga. Eso es un insulto más grave al Espíritu Santo, fingir una lengua que tú no tienes. Además tú te das cuenta cuando el don de lengua es de Dios y cuando el don de lengua lo está inventando una persona diciendo disparate. Eso uno enseguida lo sabe. Uno enseguida sabe. Pero por eso uno, si tú quieres tener el don de lengua, uno debe pedir el don. Y si tú lo pides, el Señor te lo tiene que... Yo nunca he visto que una persona pide el don de lengua que el Señor no lo dé. Y para mí es uno de los regalos, porque no es un carisma, es un don para ti de orar. Es un carisma, pero es el único carisma que no se usa para los demás, sino se usa para tu propia edificación. Hermano, es súper poderoso orar en lengua, tú solo, estando en el carro, estando en tu casa, tú solo, porque no tienes que poner a funcionar la caldera. Nada pasa por aquí, todo te sale
de adentro. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 28. Por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman. Este es uno de los versículos más famosos de San Pablo. Todo obra para bien del que ama a Dios. Eso es Romanos 8, 28. Este es uno de los primeros versículos de mi vida que yo me logré aprender de memoria. Romanos 8, 28. Que aunque está escrito diferente aquí, pero una forma que yo me aprendí es: todo obra, ¿para qué? Para bien del que ama a Dios. ¿Cuántas veces yo me tengo que repetir el día eso mismo? Todo obra para bien del que ama a Dios. Y cuando tú dices todo, ¿qué cosa es? Todo, no es la mitad o aquello, absolutamente. A mí que se me olvidó hace años, cuando estábamos en la parroquia de San Gil, teníamos el grupo a principio. Esta muchacha vino y me dijo: me voy a Colombia porque mi hermana, que tiene 28 años, acaba de morir en un accidente. Una muchacha de 20 y pico de años había muerto en un accidente. Y yo lo único que le dije fue: hermana, yo no sé de qué forma, pero solamente te puedo decir que todo obra para bien de los que aman a Dios. Como la muerte de una hermana tuya puede obrar para bien, yo no lo sé, pero todo obra para bien del que ama al Señor. Se fue y vino a varios meses. Me trajo una foto que la tengo en mi casa todavía. Me dijo: Frank, ¿qué razón tenía lo que tú dijiste, de que todo obra para bien? Porque mi padre era borracho y abusivo. Mi familia estaba desintegrada. Esta muerte de mi hermana hizo que mi padre dejara de tomar, que mi padre se convirtiera, que mi familia se rece el rosario todos los días. Así que esta muerte de mi hermana inexplicable sirvió para y me trajo una foto que la tengo en mi casa. Y un día, si yo sé que iba a decir esto, la traigo hoy. Me dijo: mira lo que pasó en mi casa un día que estamos rezando rosario. Está la casa de ellos y arriba de la casa hay una nube a la caída del sol, de esas nubes rojas que se ponen, pero es una paloma gigantesca con las alas abiertas así arriba de la casa. La nube en forma de paloma. Dice ella: mi familia se sanó a través de la muerte de esta hermana mía. Yo no sé cómo, pero eso que tú me dijiste, que todo, hasta lo peor, obra para bien del que ama. Pero fíjate, esto es una promesa de Dios. Esto es una de las grandes promesas de Dios. Y vamos a repetir a todo el mundo porque hay que aprenderse. Todo obra para bien del que ama a Dios. Vamos a decirlo otra vez porque no te sirve. Todo obra para bien del que ama. Pero toda promesa de Dios tiene una condición. Esta promesa de Dios no pone un sinvergüenza. Todo obra ¿para quién? No para cualquiera. Para el que ama a Dios. Si tú amas a Dios, si tú eres un sinvergüenza que no te acuerdas de Dios en el año entero y algo te pasa, eso no obra para bien tuyo. Obra a lo mejor para perdición tuya. Pero todo obra, y hermano, todo, absolutamente, como dice Samuel aquí, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que los aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Dice: pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a esos glorificó. Fíjate, aquí repite continuamente ¿qué palabra? No, esa es la una sola vez. Predestinó. Predestinación. La iglesia no cree en la doctrina de la predestinación como los protestantes. ¿Cuál es la doctrina de la predestinación según Calvino? Calvino presentó una doctrina nueva que está en muchas iglesias protestantes, que se llama la doctrina de la predestinación. ¿Qué es lo que quiere decir la doctrina de la predestinación? Que los protestantes de corte calvinista dicen que Dios crea a la gente, uno para salvación y otro para perdición. Punto. Quiere decir que Dios crea una cantidad de gente que ya antes de ser creado van al infierno. Yo digo, que cree en esa doctrina no conoce la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios va a crear una persona para desde antes de crearla condenarla? Eso es negar la misericordia y la premisa de que Jesús murió por todos los pecados o sea, la doctrina dice no, eso atenta contra la libertad con que Dios nos crea. Pero sí somos creados predestinados, y aquí lo dice San Pablo. Nosotros nacemos todo hombre es predestinado para la gloria de Dios. Todos nacemos predestinados ¿a qué? A ser imagen de Jesucristo. Ahora, como tenemos libertad, tú escoges
aceptar esa predestinación a la salvación o negarla. ¿Cómo se llama negar la predestinación a la salvación? Condenación, pecado, condenación. Eso es lo que tiene que ver. Nosotros no creemos, la iglesia no cree que Dios crea a la mitad de la población para la salvación y la mitad para ir al infierno. No, eso va contra la misericordia. Nosotros creemos que Dios predestina a todo el mundo antes de nacer, ¿para qué? Para ser salvo. Ahora, tú puedes perder esa salvación. Ahora dice la gente, me dice, ¿y por qué Dios no crea a todo el mundo bueno? Digo, primero porque sería muy aburrido. No hubiera noticiero. No hubiera el show de la Comay ni de Cristina. Si todo el mundo fuera, ni algún otro show religioso por ahí tampoco, pero no vamos a entrar en ese guateque. Dios crea al hombre para la salvación. Es su intención que todo que crea se salve. Pero Dios no puede crear a la gente de que sea buena de por sí. ¿Por qué Dios no puede crear a la gente que sea buena? Porque Dios no puede dar espíritu de esclavitud. Dios es libre. Dios no puede crear a nadie que no sea libre. Si somos imagen de Dios, tenemos que ser creados libres. Y como somos creados libres, tú eres libre hasta para condenarte. Tu libertad la usas para servir a Dios o la usas para negar a Dios. Cuando tú niegas a Dios, pierdes la predestinación para que fuiste creado. Porque fuiste creado para ser imagen de Dios, para ser salvo. ¿Ustedes entienden eso? Que hay gente que dice, ¿por qué todo el mundo no es bueno? Dios no puede crear a todo el mundo bueno. Porque empezando que si crea a todo el mundo bueno, ¿cómo sabemos que es bueno? Si a todos ustedes los llevan todos los domingos a misa con una ametralladora en un ómnibus, ¿cómo yo sé que ustedes tienen deseo de ir a misa? ¿Se sabe? Cuando yo sé que tú tienes deseo de ir a misa? Cuando está lloviendo, está Miami inundado, tú coges el carro y te vas a misa. Y tú dices, ese tenía ganas. Si Dios nos hace a todo el mundo bueno, no sabemos verdaderamente quién es bueno, seríamos todos bobos. Dios nos da lo que no tiene. Y Dios da espíritu de libertad porque eres un espíritu profundamente. Y toda la creación, los ángeles. Y nosotros fuimos creados libres. Solo que los ángeles, como no, y se acuerdan de ese enredo que se formó, los ángeles no viven dentro de qué? Dentro del tiempo. Se recuerdan que como los ángeles no viven dentro del tiempo, la elección de ellos no fue en el tiempo, la elección de ellos fue ya. Pasado, presente y futuro, al mismo tiempo. Ellos eligieron y ya. Los que rechazaron y los que aceptaron. Nosotros como vivimos en el tiempo, entre dos puntos, tenemos tiempo, tenemos la ventaja de los ángeles, de poder convertirnos. De poder convertirnos. Y por eso es tan importante estas palabras, con estas palabras terminamos esta noche, que es el plan de la salvación, y vamos a empezar otra vez la semana que viene, porque este es el plan de la salvación. Vamos a estudiar la semana que viene este capítulo 28, que le llama la iglesia el plan de la salvación. Por lo demás sabemos que todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según sus designios. ¿Cuáles son los designios? ¿A qué designio nos llama Dios? Así salvo. Es el designio que Dios nos llama a todos desde antes de nuestra engendración. Pues a los que de antemano conoció, fíjate, los de que de antemano, ¿sabes qué quiere decir eso? Que Dios, antes que tú fueras engendrado, ya te conocía, ya tú estabas en la mente de Dios. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿A qué? Fíjate lo que dice, a condenación no, a reproducir la imagen de su Hijo. Porque todos nosotros somos, ¿qué cosa? Salvos y condenados, todos somos imagen de Dios, para que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. Aquí está, esto después vamos a entender, esto es lo que habla el Padre Francesco, con la creación, la encarnación de Jesús, la cual celebramos mañana. La encarnación de Jesús la hace Dios por amor. ¿Y por qué hace la encarnación de Jesús por amor? ¿Y por qué nosotros nos crea por amor? A Jesús lo encarna para que sea nuestro hermano. Y a nosotros nos crea para que Jesús tenga compañía de muchos hermanos. Fíjate, lo dice clarito aquí. Porque también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Es como todos hermanos, toda la familia que hay muchos hermanos, hay un hermano mayor. En la familia de Dios, Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Se recuerdan que decía San Pablo que nosotros somos coherederos con Cristo, que es el primogénito? Primogénito no quiere decir que es creado. Acuérdense que está hablando primogénito en el sentido bíblico, el primero de los nacidos, que es consagrado a Dios.
para que fuera el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, ¿a qué nos predestinó a nosotros? A ser hermanos de Cristo. Nos predestinó a ser hermanos de Cristo, y a los que predestinó, a esos también llamó. El Señor nos llama, el Señor nos predestina a ser hermanos de Cristo, y después nos llama. ¿Cuándo nos llama? En el bautismo. Nos llama en las aguas del bautismo. Y a los que llamó, a esos justificó. ¿Por qué? Porque en las aguas del bautismo lo hablamos, somos justificados de nuestros pecados. Y a los que justificó, a esos los glorificó. Porque si somos justificados delante del trono de Dios, quiere decir que cuando Dios me mira a mí, no ve mi pecado. ¿Qué cosa es lo que ve? A Cristo glorificado. Es lo que ve. Entonces Él nos ve a nosotros no en pecado, sino glorificado. Aunque estamos sin vergüenza. Ahora, cuando tú estás en pecado y permaneces en pecado, no es que Cristo se quite delante de ti, es que tú te quitas de atrás de Cristo. Mientras tú estás tratando de vivir fuera del pecado, aunque caigas en pecado, Cristo, tú estás como que estás tras una sombra. Cristo se mueve para acá y tú te mueves para acá, a ver cómo te metes detrás de Cristo. Pero cuando tú quieres permanecer en el pecado, tú haces así, Cristo se queda ahí y tú te apartas de la justificación de Cristo. Pero los que están en Cristo están glorificados en Jesús. Por eso, seguimos la semana que viene, esto es un tema muy interesante. Por eso que hay una cosa, ya que ustedes están aprendiendo, yo sé que de aquí al domingo ya no van a saber de qué estoy hablando. Hay una cosa que se llama los dones preternaturales. 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 ¿Cuáles son los que se perdieron por el pecado de Adán? ¿Cuáles son los dones preternaturales? Con los cuales el Señor nos llamó. No estábamos planeados para la muerte. No, el hombre no estaba planeado para morir. El hombre no estaba planeado para el pecado. El hombre, al no tener pecado, al no estar sujeto, tenía dones de intuición, muchos dones que el Señor tenía, como nosotros teníamos como los ángeles. Y los perdimos, porque el problema es que muchos de los ángeles guardan esos dones, porque muchos de ellos desde el primer momento aceptaron. Pero nosotros en masa, en nuestros padres Adán y Eva, o sea, en los hombres no hubo que la mitad se quedó, la mitad se fue. Nosotros nos fuimos en masa y perdimos esos dones que los ángeles que se quedaron los tienen. Eran los dones preternaturales antes de que nosotros pasáramos a vivir del espíritu, en la gracia, a la naturaleza. Esos dones se perdieron. Alguno de esos dones regresa a nosotros por medio del bautismo a través de la gracia, como es la vida eterna. La vida eterna la perdimos. El hombre entró a la muerte en la creación. Por el bautismo volvemos a adquirir la vida eterna. Otros dones te los da el Espíritu Santo después del bautismo, pero ya no te lo da infuso, ya tú no lo tienes. ¿Se recuerdan lo que le dije? Lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros es por gracia. Tú tienes ahora la intuición esa divina, no por ti, como la tenía el hombre antes del pecado. Tú la tienes porque tienes el don de sabiduría. Pero ese hombre la tenía natural. El don, a ver quién se le ocurre, uno de los dones que perdió Adán, así, y está clarísimo en el Génesis. ¿Qué don perdió Adán? De los que hablamos la semana pasada. ¿Qué don perdió Adán? Como en un relámpago. Hay uno en especial que ojalá que ahora lo pronuncian todos, claro que lo van a decir. El diácono lo resumió todo, perdió la gracia y lo perdió todo. Claro que está bien, pero hay un don específico. Y como no lo van a decir, que no te oigo, dije impasibilidad. También lo perdió. Ustedes saben qué don perdió Adán y se ve así, es el único don que se ve clarísimo, el don de piedad. O Adán de buena primera sintió que Dios no era su padre. ¿Te acuerdas que Dios caminaba todos los días con el padre y el hijo? En cuanto pecó, que Dios vino como siempre, ¿qué hizo Adán? Se escondió. El primer don que se perdió, vaya, entre todos los dones que están dichos se perdieron, pero es más claro que miente Génesis que Adán perdió así, fue el don de piedad. Dejó de sentir de que Dios era su padre y empezó a tener miedo de Dios, esconderse de Dios. Por eso, de todos los dones que hablamos, que todos los dones son importantes, y en tu Radio Paz estoy hablando también de los dones más largos de lo que hablé la semana pasada, que fue como un relámpago. Uno de los dones, todos los dones, por supuesto, todos son importantes, pero el don de paternidad
de piedad que nos muestra la paternidad de Dios, es muy importante pedirlo hasta para la oración, el don de piedad. Es un don extremadamente importante. La semana que viene, pero que decía, esos dones preternaturales son muy importantes porque eso nos salva en la iglesia, esos dones que se perdieron y que los recibimos parcialmente por el bautismo, por la gracia y por los dones del Espíritu Santo, pero ya no en la forma que teníamos nosotros, que nacimos. ¿Usted entiende lo que yo le digo de los ángeles? Que parte de los ángeles mantuvieron esos dones y parte lo perdieron. Nosotros desafortunadamente, porque por ejemplo, si una cosa hipotética, si Eva hubiera desobedecido y Adán dijera, bueno, las mujeres perdieron los dones, pero los hombres los tenemos, pero es que no, ahí los perdimos en masa, tanto uno como otro. Por eso que somos tan diferentes en cuanto a la creación. Pero yo creo que cuando la creación nos diferenciábamos de que una creación era espiritual y una era física, pero en cuanto a dones no nos diferenciábamos tanto unos a otros, porque tanto los ángeles como los hombres estaban en gracia. Ahora el gran misterio, que eso nunca nadie sabrá hasta que lleguemos al cielo, no sé si lo sabremos en el cielo, es qué pasó en el corazón del que empezó toda esta maraña. No, ¿qué? Eso empezó mucho antes de Adán. ¿En el corazón de quién? Del ángel. No, que no era diablo. En el ángel de Lucifer, que era un ángel de primera magnitud, como San Miguel Arcángel, o más grande que San Miguel Arcángel. Es el gran misterio. ¿Qué pasó en el alma de ese ser? Que podemos decir lo que fuera el poder, pero lo que sucedió fue tan sucio y fue tan horrible que nosotros nunca nos podremos imaginar, porque todos los demás hemos sido influenciados por él, pero a él nadie lo influenció. Eso fue una decisión, para que ustedes vean cómo una decisión personal puede afectar a muchísima gente. Una decisión que diga, no, eso es una cosa mía, a mí no me importa. Tú no sabes, una decisión tuya personal. Mira esa decisión personal de ese ser, como marcó toda la creación. Que, para mí quien ha definido mejor, porque supo muy bien quién era él y cómo vivir con él, fue Pablo VI, que tanto sufrió por culpa del demonio. Cuando Pablo VI dio esas palabras en el discurso Padre Nuestro, líbranos del mal, en el 75, cuando dijo, este ser perdió toda la gracia y mantuvo toda su condición angélica. Dice, misterio de iniquidad, le dice, porque siguió con todas las características propias de un ángel, pero dice, no quedó en él ni un átomo de nada cerca a la bondad quedó en él. Perdió absolutamente todo lo bueno que pueda haber en él. Dice, misterio de iniquidad. Es un misterio tan profundo del mal que es mejor ni pensar en eso ni arrimarse, porque eso es un abismo de mal. Es como un hueco negro sobre el universo que todo lo atrae y lo chupa. Por eso lo mejor es mantenerse lo más alejado posible de ese ser. Pero esta epístola a los Romanos es una epístola muy